Y este proceso nace porque el Departamento de Salud Pública de Gobierno Vasco se pone en contacto con nosotros por ser municipio representante, de alguna forma, de un análisis a nivel europeo que se está desarrollando, pues, como he dicho, a nivel europeo, y son diferentes municipios en diferentes partes de Europa que han lanzado este proceso con esos mismos criterios, es decir, un criterio comunitario en el que se realiza un análisis participado por la sociedad y busca también una reflexión y una modificación de comportamientos de nuestra sociedad en torno a las actividades, las actuaciones o comportamientos saludables. De manera que este proceso ha tenido diferentes fases. La primera ha sido la de conocer y conectar, de manera que se generó un grupo motor con diferentes personalidades relacionadas con muy distintos y dispares ámbitos de nuestro municipio. Fueron llamados comerciantes, personas mayores, jóvenes, representantes de centros escolares, por supuesto, representantes también de Osakidetza, y ahí se fijó de alguna forma cómo tenía que ser este proceso y con qué materiales teníamos que trabajar, aunque algunos de ellos ya eran base que estaban incluidos en el proyecto europeo. De manera que, una vez diagnosticado cómo tenemos que actuar, sobre quiénes tenemos que incidir, se realizó este primer diagnóstico comunitario en materia de salud, que busca, como decía antes, pues, comportamientos saludables. Han sido entrevistas en profundidad, decenas de entrevistas en profundidad con diferentes actores y prescriptores de opinión, pero han sido también muchísimos los grupos focales para ser capaces de llegar a diferentes segmentos y a diferentes sectores, de manera que la reflexión que vamos a obtener es realmente profunda y rica en matices. Realmente, en los datos que tenemos de Euskadi, la población entre 2 y 17 años, tenemos datos de la encuesta del 2012 y datos de otra encuesta del 2017, que realmente el grupo de sobrepeso y obesidad, que coge todo un grupo importante de niños, habría disminuido levemente, pero curiosamente la obesidad había aumentado, afectando a un 12,8% de los niños, con un aumento del 4,7% en esos 5 años, y en las niñas un poco menor, de un 9,4%, pero que también había aumentado un 3,7%. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la consulta? Pues lo que vemos en las consultas es esta realidad de muchos niños y niñas en los que el peso se nos ha disparado. A pesar de lo que podamos hacer de prevención dentro del programa de salud infantil, una de las cosas fundamentales es toda la tarea preventiva, y el tema de la obesidad es un tema que lo tratamos siempre. No obstante, a pesar de esos intentos de prevención, pues está aumentando. ¿Qué factores influyen? Pues hay muchos. Realmente la obesidad es muy simple, es una disparidad entre lo que uno come, entre la energía que uno ingiere y la energía que uno gasta. Entonces, son esos dos factores los que nos están influyendo en que está aumentando. El tipo de comida que se hace, comida en la que frutas, verduras, pescado están por debajo de las recomendaciones, y en la que se abusa mucho, sobre todo lo que son todos los alimentos ultraprocesados, alimentación rápida. Entonces, estos aportan muchas calorías y nutrientes mucho menos. Y luego el otro problema que tenemos es que se consume menos. ¿Por qué se consume menos? Fundamentalmente por el hábito mucho más sedentario que tenemos actualmente, por las horas de utilización de televisión, de pantallas. Había estudios anteriores en los que hablaba de que los niños veían diariamente la televisión, de cuando solo existía la televisión, alrededor de 2 horas y media, durante los días de labor, y 7 horas los fines de semana. Si a esto sumamos ahora la utilización de pantallas, esto sería unas cifras que realmente nos asustarían. ¿Qué más factores vemos que influyen? También un factor muy importante es las realidades económicas. Estamos viendo, y bueno, eso en todas las estadísticas está muy claro, que el nivel social, el nivel socioeconómico y el nivel de estudios de los padres influye
claramente en la prevalencia, en el que haya más o menos obesidad. Para que os hagáis una idea un poco aproximada, pero hay un estudio que se hizo en todo el Estado en el 2019 en el que se veía que aquellas familias con una renta menor de 18.000 euros, los niños entre 6 y 9 años tenían en un 48% entre sobrepeso y obesidad. Y de ellos realmente el 23% eran obesos ya. Si fuéramos a las rentas mayores, por ejemplo, mayores de 30.000 euros, el nivel de obesidad es de un 11%, o sea, es la mitad. En la realidad nuestra, en la consulta, vemos que efectivamente las situaciones familiares más desfavorecidas, el índice de obesidad en sus niños es mucho mayor. Pues porque el acceso a alimentación saludable sigue siendo más caro, el acceso al tiempo para preparación de esta alimentación saludable es también menor, pues por los trabajos que tienen que desarrollar. Es muy caro comer bien, ¿eh? Es muy caro comer bien. El pescado, la carne, la fruta, tiene eso. Y en esta población de aquí de Erandio, os he dicho, mayoritariamente compuesta por mujeres que han trabajado toda la vida pero no han cotizado. ¿Y qué ocurre? Dependen de la pensión del marido. El marido igual se ha jubilado hace 20 años, que las pensiones tampoco eran como hoy. Pero se muere el marido y se quedan con el 60% de la pensión. Y la casa, los gastos de la casa son iguales. La única diferencia es que en vez de 2 filetes o 2 huevos, pues 1. Pero lo demás, los gastos son iguales. Y con unas pensiones de 700, 800 euros, después de pagar los gastos de la casa, aunque sí es cierto que las personas mayores de este país hemos trabajado mucho y con mucho esfuerzo, la mayoría somos dueños de nuestra vivienda, pero después de pagar la luz, de pagar, bueno, los gastos generales de la casa, acceder a una alimentación buena y adecuada es bastante caro. Por lo tanto, a ver, bueno, pues en los ultraprocesados, pues voy a cenar una taza de leche y un par de magdalenas, no es adecuado. Bueno, pues eso. Entonces, hay muchas carencias. Sí es cierto que, en teoría, vivimos mejor, todavía lo hablaba yo ayer con algunas, que vivieron nuestros padres o nuestras madres o nuestros antepasados, que entonces no había ni pensión ni nada y se vivía todavía, bueno, mucho peor que hoy. Pero sí es cierto que hay bastantes cosas que mejorar. Desde luego, una de las tareas, es decir, en esta vida todo tiene un coste y sobre todo coste económico. Y para mejorar es las pensiones, y con pensiones bajas raramente se puede llevar una buena calidad de vida. Sí que es cierto, ya digo, que en el ámbito de deportivo, de clubs, tenemos muchas actividades para promover ese envejecimiento activo, y de hecho aquí en Alchaga se hace. Sí es cierto también que hay muchas personas mayores que no salen de casa para nada, igual a comprar el pan como mucho, y esas personas hay que sacarlas de casa. Es verdad que tenemos que mejorar ámbitos como podrían ser la alimentación, el deporte o el propio uso de las pantallas, cuyos jóvenes pasan mucho tiempo en ellos y no sabemos utilizar el tiempo libre que tenemos. Muchas veces tiempo opacado por los estudios o por los trabajos que necesitamos recurrir para conseguir, ya sean algunas necesidades familiares o dinero, pero es verdad que después en nuestro tiempo libre no sabemos manipularlo. Muchas veces hay jóvenes cuya alimentación se ve disminuida por en la salud, pues a falta de tiempo siempre buscan lo más fácil, que suele ser comida muy procesada, y en otros casos comida barata, que suele ser la que se presenta en supermercados o otros tipos de productos, donde se presenta a lo grande y como lo más barato. Hay jóvenes que por el uso de las pantallas, por ejemplo, ven normalizado el dormir 6 horas o incluso menos, para después por las mañanas levantarse pronto o el café por la mañana o las bebidas energéticas, un uso muy común que ya
lo tienen tan visto como el agua. O sea, hay mucha gente bebiendo bebidas que las ponen a disposición de muchos jóvenes, las tienen al alcance de todos y no son tan saludables para el uso corriente como uno podría pensar. Aparte también del deporte, como ha dicho aquí nuestro experto, la obesidad es un problema grande, pues la gente a partir de los 12 años disminuye mucho el deporte que suele realizar, y es verdad que no suelen ser en casos excepcionales, pues hay mucha gente que hace deporte y mucha más gente que no. Hay jóvenes que cada vez ven más el uso de los gimnasios o el uso deportivo, pero muchas veces por las calles se hacen falta de zonas verdes donde los jóvenes puedan disfrutar de un lugar al aire libre, sin tanta industrialización, donde poder tener un espacio más común y conocer a más gente sin tanta calle, sin tanto vehículo. Y es verdad que hay alguna falta de eso, la manipulación del tiempo, que no sabemos utilizarlo. Cuanto más en adultos somos más independientes y tenemos un tiempo que no nos enseñan a manipular. Y esta es la reflexión que queremos hacer llegar, pero queremos que sobre todo se produzca entre las diferentes personas de nuestro municipio. Es por eso que uno de los objetivos principales de todo este proceso es generar una red local de salud que estará formada indudablemente por todos aquellos que han participado en todo el proceso, en toda la reflexión del proceso, pero que este diagnóstico, esta posibilidad de acceder al diagnóstico y de enriquecerlo, será posible el día 7 de febrero, aquí en el Mercatu Sarra, que será la presentación del diagnóstico y de diferentes actuaciones que se han podido ir diseñando fruto de ese diagnóstico para poder realizar una primera priorización con todas las personas que quieran acercarse. Y es que ese día, el día 7 de febrero, como digo, aquí mismo en el Mercatu Sarra en Altzaga, tendremos microexperiencias deportivas de la mano de asociaciones de Erandio, tendremos concurso de Reels, de TikTok y de vídeos cortos bajo el título Acciones saludables, salud física, emocional y alimentaria. Tendremos contacuentos y pintacaras para acercar a los más pequeños, talleres de gestión emocional, conversación, frustración, autoestima, gestión de límites y sueño de la mano del área de salud mental de Erandio. Tendremos también un taller práctico, guardianes digitales en casa, buenas prácticas para el control parental y una aproximación de las pantallas amigas. Elaboración y degustación de alimentos con el taller Desayunos Saludables y una cata de repostería saludable, y actividades para mayores de la mano de la Erandio Lagunkoya, y algunos sorteos que pues nos premiarán el haber venido a reflexionar sobre nuestra salud y la salud que de alguna forma proyectamos, porque cuando nosotros, y sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en comunidad y que, como decía Pilar, la familia es un entorno muy importante de transmisión de valores y de transmisión de información, aunque el objetivo prioritario de este proceso esté focalizado inicialmente en niños y niñas de 4 a 12 años, la manera en la que hemos querido acercarnos a generar transformación en la manera de educar en la salud ha sido desde todas las edades.